Quería seguir un poco en la línea de mis últimas predicaciones. Yo pensaba esta semana que cuando una comunidad es nueva, como Fe y Vida, es muy importante insistir en los fundamentos, ¿no? El otro día hablando con alguien, comentábamos que una comunidad nueva, que no es antigua, siempre necesita un lugar entre las demás comunidades que existen. Y tiene que tener muy claro qué es lo que aporta de nuevo, ¿eh? Normalmente, cuando un grupo nuevo surge y se consolida de alguna manera, es decir, que tiene una serie de seguidores, sean más o menos, pero se consolida, es porque normalmente ofrece algo nuevo. A veces son cuestiones más de forma, a veces son cuestiones más de fondo, y a veces las dos juntas. Pero a mí me parece muy importante ir destacando aquellos aspectos que a nosotros nos hacen no ser diferentes, pero sí adquirir una identidad propia, ¿eh? Y yo es lo que en las predicaciones que me toquen es un poco lo que deseo hacer, ¿vale? Entonces, en las últimas habíamos estado hablando del yo, de la importancia de trascender al yo, de lo que significa el yo, etcétera, ¿no? Y hoy quería insistir un poco más en ese camino, pero centrándolo más, ¿eh? Yo no sé cuál podría ser el título de esta charla. Yo lo centraría algo así como un camino hacia la libertad interior, ¿de acuerdo? Yo creo que una comunidad cualquiera cristiana tiene que tener sobre todo una antropología. ¿Esto qué significa? Que tiene que tener un concepto de lo que es el hombre y de cuál es el significado de ser hombre, de ser persona en el mundo actual. Si eres un grupo cristiano, por supuesto, en relación con Dios. Pero es muy importante tener claro qué significa ser hombre, cuál es lo característico, lo fundamental, aquello que hace que tú encuentres tu centro, ¿eh? Y yo quiero destacar como aspecto más importante, un aspecto al que últimamente le doy mucha importancia en mi propia vida, es que la identidad fundamental que alguien tiene no es ni como miembro de la Iglesia, ni como perteneciente a una tradición que es la católica o seguidor de Jesús. Todas esas cosas, por supuesto, son muy importantes, ¿eh? Pero quizás la más importante de todas ellas es saber que uno es un hijo amado de Dios. Y esto es una cosa que se sabe, es decir, por supuesto. Es decir, ¿quién es Dios? Dios es, en el catecismo decía, Dios es nuestro Padre Celestial, Creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos, ¿eh? No es una buena definición. Esa era la primera definición del catecismo, ¿eh? Yo diría, empezamos mal. No es una buena definición. Yo creo que la definición fundamental del ser cristiano, la definición fundamental de lo que es la buena noticia, que evangelio significa eso, ángelos, buena noticia o buen mensaje, es que Dios te quiere y que Dios perdona tus pecados. En el Nuevo Testamento y en los primeros siglos, en las primeras décadas del nacimiento del cristianismo, se hablaba de la buena nueva del perdón de los pecados. Es decir, que por Cristo, libremente, sin ningún mérito, tus pecados quedaban perdonados, porque Dios te amaba, ¿eh? La expresión de Jesús de llamar a Padre Abba, bueno, cuando en los años 40 Joaquín Jeremías, que es un gran exégeta, ¿no?, él dijo que este concepto era un concepto totalmente novedoso en Israel, ¿eh? Hoy en día parece que no es quizás tan novedoso, que había otros judíos que podían llamar a Dios Padre de esa manera, pero no de la manera que Jesús lo hacía. Es decir, lo que es totalmente novedoso en Jesús es que él considera que Abba, es decir, papá o papi, en arameo, que era la lengua que hablaban, es alguien que es así para todo el mundo que quiere. Y esto es una cosa completamente nueva. Es decir, no solamente los fariseos, los cumplidores de la ley, estrictos, tenían derecho a llamar a Dios Padre, sino que esa paternidad de Dios se extiende a todos los hombres, pecadores incluidos. Y esto es extremadamente novedoso.
Cualquier hombre puede sentirse hijo de Dios si quiere adoptar esa esencia de hijo de Dios. Entonces, lo más importante de todo, lo que a mí me define como persona, no son mis cualidades. El próximo día, si Dios quiere, hablaremos de las cualidades naturales, ¿vale? Que son importantes también, ¿eh? Pero hoy no vamos a hablar de las cualidades personales como definitorias de la persona. Es verdad que en nuestra sociedad actual, nuestro valor lo definen las cualidades naturales, ¿eh? Más la riqueza. Cualidades naturales más riqueza igual a tu valor como persona. ¿De acuerdo? Depende de los ambientes, se valorarán más unas cosas que otras, pero básicamente la ecuación siempre es la misma. Solo cambian las variables. Pero hoy en día no vamos a hablar de eso. Hoy en día vamos a hablar de algo más profundo. La base de mi dignidad como persona, ¿cuál es? Es decir, la base que a mí me permite levantarme por las mañanas y no deprimirme ni suicidarme, ¿cuál es? Es que Dios me ama, que Dios me quiere, que me ama profundamente y que me ama como un hijo. Yo pensaba últimamente que es muy importante esto de tener hijos, aunque solo sea por una cosa, y es porque el amor que se tiene por los hijos, yo llego a la conclusión de que es incomparable a cualquier otro amor. El amor que tienes por los hijos no es igual que el amor que los hijos tienen por ti. ¿Vale? Es una cosa que uno se da cuenta con los años, se va dando cuenta. Y no es comparable a ningún otro amor. A nadie le toleras tanto, le perdonas tanto y le justificas tanto como a un hijo. A nadie. A nadie. A un hijo tuyo, ¿eh? A nadie. Es decir, yo leí hace poco unos fragmentos de unas conversaciones del padre Siluán, San Siluán del Monte Athos, que es un monje que vivió a principios del siglo XX en Monte Athos, en Grecia, que es un santo de la Iglesia Ortodoxa. Y a mí una cosa que me llamaba la atención es que este hombre, cuando le estaban hablando, por ejemplo, en 1917-18, ¿no?, de la persecución que estaba habiendo en Rusia contra los propios monjes ortodoxos. Además, Athos siempre ha estado muy unido a Rusia, por cuestiones históricas, ¿no? Y de los bolcheviques, que eran personas verdaderamente indeseables. Es decir, yo creo que los bolcheviques han sido, junto con los nazis, yo creo que las personas más absolutamente indeseables del siglo XX, en mi opinión, como historiador. Y él decía, sí, pero son amados por Dios. Le decía, pero padre, si son los que están persiguiendo y asesinando a nuestros hermanos. Y le decía, ay, pero no puedes entender el amor que Dios tiene por ellos, ¿no? Y yo leí esas cosas y casi me ofendían, ¿eh? Y digo, joder, ¿cómo puedes decir eso de gente injusta, gente cruel, ¿no? Y digo, porque este hombre habla desde otra dimensión. Este hombre no habla desde una dimensión humana, habla desde una dimensión divina. Y son pocas las personas que llegan ahí. Son pocas las personas que llegan a sentir el amor de Dios de tal manera que pueden sentir cómo ama Dios a todo el mundo. Y no sacabas de ahí, ¿eh? Él siempre decía, sí, pero ¿cómo ama Dios al mundo? ¿Cómo ama Dios a las personas? ¿Cómo ama Dios, no? Y a mí me costaba entenderlo hasta que empecé a pensar en mis propios hijos. Yo digo, imagínate que mis hijos hacen estas cosas malas. ¿Tú realmente tendrías valor para decir, se acabó, no quiero volver a verte más? No te doy ninguna oportunidad, ojalá te destruyan, ojalá perezcas, ojalá tal. Y algo te dice, no, es que es mi hijo. Bueno, pues eso es lo que siente Dios. Para que te hagas una ligera idea. Y es muy fuerte, esto es para meditarlo mucho en el corazón. Eso es lo que siente Dios, no solo por ti, sino por todos, por los que te hacen daño. Por eso te pide perdonar, porque tú eres su hijo, pero ellos también. Ellos también, ¿eh? Bueno, esto es mística muy elevada y muy profunda. Solamente por un don especial de la gracia, Dios puede permitirnos llegar ahí. Pero que no nos olvidemos que esta es la base de todo. Lo que te hace importante a ti no es nada más que el hecho de que Dios te ama y te ha hecho a su imagen y semejanza. Da igual las cualidades naturales que tengas o que no tengas, que tú eres digno de ser amado y eres digno de levantarte por las mañanas y mirarte al espejo y sentir alegría,
solo porque eres hijo de Dios y Dios te ama. Y lo que Dios vive y lo que Dios percibe es la verdad. Vuelvo a recordar la frase famosa del Kempis. Lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres, y nada más. Tú eres lo que eres delante de Dios, porque la mirada de Dios es la verdad. Estricta. Todo lo que no es la mirada de Dios es superfluo. No vale para nada. Tú eres como te mira Dios. Pero es que no es como los hombres miran, ¿no? Pero lo que importa no es cómo te miran los hombres, lo que importa es cómo te mira Dios. Esto es una revolución, ¿eh? Es algo que sabemos en teoría, pero en la práctica no lo sabemos. ¿Sabéis por qué? Porque en la práctica todos nos odiamos a nosotros mismos. Todo el mundo se odia a sí mismo. Todo el mundo normal, ¿eh? Hay gente que, bueno, muy disociada que ni siquiera es capaz de eso, pero toda persona normal que tiene un conocimiento más o menos real de su vida tiene un cierto odio a sí mismo. Y ese es uno de los dramas de la especie humana, ¿no? Por eso Platón decía que hay algo en el hombre que no está bien. Y es verdad, es decir, en el hombre hay algo que no está bien. Hay algo que está caído. Yo creo que ese caído es no ser capaz de amarse. Por eso no es capaz de amar a los demás. ¿Vale? Entonces, cuando uno va entendiendo poco a poco que ese odio que nos tenemos y que nos hace ser malos con los demás, porque es el odio a nosotros mismos lo que nos hace ser malos con los demás. Es decir, cuando tú no te quieres a ti mismo y percibes, por consiguiente, la vida como un lugar hostil, los demás son tus enemigos, porque compiten contigo. Compiten contigo por los recursos, compiten contigo por el poder, compiten contigo por las cosas buenas. Entonces los demás son tus enemigos. Y si llegas al final de ese proceso, llegas a decir lo que Sartre decía, el otro es el infierno. Es una frase de estas lapidarias. El otro es el infierno, porque el otro es mi enemigo. El otro es el que me refleja lo peor de mí. Generalmente, las personas que peor nos caen son aquellas con las que más identificamos nuestros errores. Es decir, si yo sé que hay cosas que en mí no me gustan, la gente en la que veo esas cosas es la que peor me cae. Eso hacer la prueba, no falla. No falla. ¿Eh? Aquel que peor te cae es el que más te recuerda a ti. Siempre. Entonces, la única forma de amar a los demás es que te ames a ti primero. Si no te amas a ti primero y no te sientes amado por Dios, no hay nada que hacer. No digo que no se pueda hacer nada. Siempre hay una moral que es decir, oye, mira, yo sienta lo que sienta, voy a intentar ser bueno. Eso se puede, con la ayuda de la gracia se puede. Pero yo creo que Dios nos pide un paso más. Los santos son los que han dado ese paso. ¿Cómo se da ese paso? Ya quisiera yo saber cómo se da ese paso. Yo creo que lo primero que hay que hacer es orar. Siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Porque, como decía Santa Teresa, orar es tratar de intimidad con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, a fuerza de orar, yo creo que algo se nos tiene que pegar del amor de Dios. Algo. Y como vemos esta falla, tenemos que pedirle a Dios continuamente y pesadamente, ¿no? Abrumadoramente, hazme saber cuánto me amas, para que de esa forma yo pueda amar a los demás, como siento que tú me amas a mí. Para que, como dice Pablo, yo pueda consolar con la misma consolación con la que soy consolado. Eso dice Pablo. ¿Entendéis? Entonces, la primera cuestión es orar. La segunda es pedirle a Dios que nos haga sentir el amor que tiene por nosotros, el amor profundo que tiene por nosotros, para que nosotros podamos tener ese amor por los demás. Yo creo que la tercera cuestión que es importante, hay un psicólogo que se llama Skitsness, o algo así, es un apellido holandés de estos raros de pronunciar. Creo que es una mujer, de hecho. Ellos han desarrollado una escuela en la que ellos han descubierto que el principal agente de la falta de autoestima, que por cierto es el problema más importante que tienen todas las personas, no hay persona normal, repito otra vez, con la que yo he hablado con muchos cientos, un poco íntimamente, que en el fondo no te plantea un problema de autoestima, de tener baja autoestima.
de pensar que eres peor que los demás. Y eso es porque tú te ves por dentro y a los demás no. Tú ves la maldad y la suciedad que hay en tu interior. Gracias a Dios, no puedes ver la de los demás. Porque entonces, si ya el mundo está mal, si pudiéramos ver eso, entonces el mundo sería un horror, ¿no? No sé. Diríamos, te mato y además me quedo porque te lo mereces. ¿Entendéis? Pero yo creo que es esa voz interior, generalmente esta gente, ¿no? esta escuela, pero bueno, muchos otros terapeutas y coaches y psicólogos insisten en que la forma principal de acabar con la mala autoestima es dialogar continuamente con la voz, the inner critic voice se llama, ¿no? Es decir, la voz interior crítica. Hay una voz interior crítica que nos está diciendo siempre lo malos que somos o lo mal que hacemos las cosas. Que siempre nos está criticando, ¿no? Entonces hay que hablar con ella y decirle, te equivocas en buena medida, te equivocas, no soy tan malo y además soy amado por Dios. Y Dios es el que da la realidad de qué soy yo. Luego, si Dios me ama, que es el que ve todo y ve todo el panorama del universo en perspectiva, si Él me ama y me considera digno de ser amado, hay algo en ti que se equivoca. Y eso hay que decírselo a la voz interior una y otra vez, una y otra vez. Y cuando te digas, sí, pero te equivocaste en esto, dices, sí, es verdad, porque es mi naturaleza humana. Pero yo estoy por encima de eso, yo valgo más que eso, yo puedo dar más que eso. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a una cuestión muy importante también. Y es que en nuestra vida, esto sí que es difícil, en nuestra vida no necesitamos roles. Hay gente que tiene mucha suerte en la vida, yo siempre lo digo, y hay gente que tiene muy mala suerte. Felices y benditos sean aquellos que han tenido una madre que en sus primeros años les ha querido mucho, les ha tenido en brazos, les ha besado y les ha dicho lo lindos que son y lo que merecen ser amados. Que le den gracias a Dios por esa madre, porque esa madre es lo mejor que les ha podido pasar en su santa vida. Y los que no la han tenido, pues ajo y agua. Es así. Si tú no has sentido ese amor incondicional en los primeros años de tu vida, pues probablemente tu vida va a ser una vida sufriente, en buena medida. Yo creo que eso es así, y cada vez estoy más convencido de ello. Pero eso no significa que tu vida no tenga remedio. Tu vida tiene remedio, claro que lo tiene. Para eso está Dios. Dios está, de alguna manera, para arreglar todas las averías que ha producido y que produce el pecado del ser humano. Para eso está Dios. Y para eso deberían estar los hijos de Dios, es decir, los discípulos de Cristo, es decir, los cristianos. O sea, nosotros, en teoría. Para eso deberíamos estar. Pero es importante, hayamos tenido suerte o no la hayamos tenido. Y hay gente que ha tenido mucha suerte y hay gente que no ha tenido nada de suerte. Y hay gente que ha tenido una suerte catastrófica. Jesús lo sabía perfectamente y por eso decía, bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Y el público al que se dirigía Jesús era gente que lloraba casi toda. Y él decía, yo lo único que os puedo decir a los que habéis tenido mala suerte es, bienaventurados los que ahora estáis tan mal y sufrís tanto porque reiréis. Es decir, vosotros seréis los últimos que reiréis. Esa es la esperanza que nos deja. Pero ya en este mundo podemos hacer algo, podemos hacer lo posible, por amarnos a nosotros mismos y por amar a los demás. Y por decir, mira, Dios te ama, no importa cómo estés, Dios te ama. El amor hace milagros, el amor cura multitud de heridas. Cuando nosotros somos capaces de llevar el amor de Dios a la gente, entonces es cuando más estamos cumpliendo la función de discípulos de Jesús. Porque si os fijáis, Jesús no hizo otra cosa. Es decir, Jesús, la vida de Jesús, la corta vida de Jesús, fue anunciar la buena noticia de que Dios ama al hombre y tomar la iniciativa con la gente despreciada y la gente apartada y la gente marginada de su época. Es decir, prostitutas, publicanos, labradores, etc. Y criticar las estructuras de opresión que esa gente padecía, lo cual le costó la vida. Es decir, a Jesús no le costó la vida el decir cosas bonitas, eso no le cuesta la vida a nadie. A Jesús le cuesta
la vida, y a la gente le cuesta la vida cuando empieza a criticar las estructuras que hacen daño a la gente, que causan división en la gente, que causan explotación en la gente, injusticia en el mundo. Por eso le mataron, no por otra cosa. ¿Vale? Esa es otra parte que algún día habrá que hablar. Pero la función de Jesús es decir a la gente más desgraciada y con menos esperanza, a la gente rechazada y marginada, a la gente que no tenía donde quedarse muerta, que había una esperanza para ellos. Por eso el Evangelio es una buena noticia. ¿El Evangelio que hemos predicado y que hemos escuchado es una buena noticia? A veces sí y a veces no. A veces el Evangelio que hemos escuchado es una mala noticia, porque lo único que hace es hundir el dedo en la llaga y jorobarnos más. Añadir otra voz a nuestra voz interior que encima es la voz de Dios, o habla con la voz de Dios, que es tú eres pecador, tú eres malo, no vales para nada. Justo lo que necesitamos. ¿Entendéis? La base de nuestra vida tiene que ser que somos hijos amados de Dios, que Dios nos ama. Y que como nos sentimos amados por Dios, tenemos que intentar amar a los demás como podamos, cada uno en la medida en la que pueda. Yo creo que esto es muy importante. Y yo creo que esto es nuestra identidad fundamental. A ver si aprendemos, termino ya con esto, a intentar ver a los demás como si los demás fueran hijos nuestros. Los que no tengáis hijos, pensar en padres, hermanos, amigos íntimos, lo más cercano, ¿no? La perspectiva cambia mucho. Te vuelves menos cruel, te vuelves menos juzgador, ¿no? Te vuelves un poquitín más como Dios, que nos ve de esa manera. Esto que parece un tópico y que parece una tontería es una clave de espiritualidad y de teología fundamental. Hay que construir toda nuestra vida de fe a partir de ese punto, que es que Dios nos ama como somos. Y a los demás también. ¿Vale? ¿Ve?